Bienvenidos a Desafíate. Hoy pondremos a prueba tu conocimiento sobre algunos de los libros más influyentes de la historia, desde grandes clásicos hasta éxitos contemporáneos. En este video, te daremos pistas sobre libros famosos de distintos géneros y épocas. Tu reto será adivinar de cuál se trata. ¿Cuántos podrás reconocer? Recuerda pausar el video si necesitas más tiempo. Acompáñanos hasta el final y descubre qué tan experto eres en literatura. Empecemos ya. Relata la historia de Santiago, un joven pastor andaluz que emprende un viaje en busca de un tesoro y descubre su verdadero destino. El alquimista, La sombra del viento o Rayuela. ¿Sabes de qué libro se trata? El alquimista. Escrito en 1988 por Paulo Coelho, El alquimista es una novela que combina aventura y misticismo para transmitir un mensaje sobre la búsqueda del destino personal. La historia sigue a Santiago, un joven pastor andaluz que sueña con un tesoro escondido en Egipto. En su viaje, conoce a diversos personajes como un rey, un comerciante de cristales y, finalmente, un alquimista, quien lo guía en su camino de autodescubrimiento. La novela está inspirada en la idea de la leyenda personal, un concepto que nos invita a seguir nuestros sueños y escuchar nuestro corazón. Con una prosa sencilla pero profunda, El alquimista se ha convertido en una de las obras más leídas y traducidas del mundo, inspirando a millones de personas a perseguir su destino. Narra la historia de un príncipe danés, atormentado por la aparición del fantasma de su padre. Planea vengar su asesinato mientras enfrenta la traición y la locura. Macbeth, Hamlet o El Rey Lear. ¿Sabes cuál es? Hamlet. Escrita por William Shakespeare, Hamlet es una tragedia que sigue al príncipe de Dinamarca, quien recibe una revelación inquietante. El fantasma de su padre le confiesa que fue asesinado por su propio hermano, Claudio. Atrapado entre la duda y la melancolía, Hamlet finge locura mientras urde su venganza, desencadenando una espiral de traiciones y muertes. La obra profundiza en temas como la venganza, la corrupción y la naturaleza de la existencia, dejando para la posteridad monólogos icónicos, como el célebre Ser o no ser. Cuenta la historia de una huérfana pelirroja, con una imaginación desbordante que, por error, es enviada a vivir con dos hermanos mayores en una granja, donde cambiará sus vidas para siempre. Mujercitas, Ana de las Tejas Verdes o Jane Eyre. ¿Reconoces esta obra? Ana de las Tejas Verdes. Escrita por Lucy Maud Montgomery, esta novela sigue a Anna Shirley, una niña huérfana de espíritu vivaz que es adoptada accidentalmente por dos hermanos mayores, Marilla y Matthew Cuthbert, en la isla del Príncipe Eduardo. Aunque inicialmente esperaban un niño para ayudar en la granja, Ana conquista sus corazones con su imaginación desbordante y su carácter apasionado. A medida que crece, enfrenta desafíos y aprende valiosas lecciones sobre la amistad, el amor y la importancia de ser fiel a uno mismo. Revela una desaparición inesperada, un esposo en la mira y un juego psicológico que nadie vio venir. La chica del tren, los hombres que no amaban a las mujeres o Perdida. ¿Sabes cuál es? Perdida. Escrita por Gillian Flynn en 2012, es un thriller psicológico que sigue la desaparición de Amy Dunn el día de su 5º aniversario de bodas. A medida que avanza la investigación, su esposo Nick se convierte en el principal sospechoso, pero nada es lo que parece. La novela alterna entre los puntos de vista de ambos protagonistas, revelando una historia llena de manipulaciones, secretos y giros inesperados. Con una narración tensa y una crítica mordaz a la imagen pública y los medios de comunicación, Perdida es un thriller absorbente que desafía las expectativas del lector hasta el último momento. Relata la historia de un hombre atormentado que enfrenta su destino mientras lidia con la culpa y la redención en la Rusia del siglo XIX. Crimen y castigo, Los Miserables o Guerra y Paz. ¿Sabes de qué libro se trata? Crimen y castigo. Publicada en 1866 por el célebre escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, Crimen y castigo es una obra maestra del realismo psicológico que explora la culpa, la redención y las consecuencias del crimen. La historia sigue a Rodion Raskolnikov,
un estudiante de San Petersburgo que, convencido de su superioridad intelectual, atenta contra otra persona para probar su teoría sobre el derecho de ciertos individuos a transgredir la moral. Sin embargo, lejos de hallar justificación, sufre un tormento psicológico que lo sumerge en la paranoia y el remordimiento. Perseguido tanto por la justicia como por su propia conciencia, Raskolnikov encuentra en Sonia Marmeladova, una joven humilde y compasiva, un camino hacia la redención. Se trata de una colección de relatos que desafían la lógica, explorando laberintos, bibliotecas infinitas y mundos dentro de otros mundos. El Aleph, historia universal de la infamia, o ficciones. ¿Sabes de qué libro se trata? Ficciones. Escrita en 1944 por Jorge Luis Borges. Ficciones es una obra clave de la literatura del siglo XX que revolucionó la narrativa con su exploración del tiempo, la identidad y la metaficción. Esta colección de relatos cortos sumerge al lector en mundos donde la lógica se pliega sobre sí misma y la realidad se torna ambigua. Borges juega con la idea de la literatura como un laberinto infinito, donde cada historia contiene múltiples significados y dimensiones ocultas. Entre sus relatos más icónicos se encuentran La Biblioteca de Babel, que imagina una biblioteca infinita que alberga todos los libros posibles. Otros cuentos como Pierre Menard, autor del Quijote y El Jardín de Senderos que se bifurcan, exploran la autoría, la reescritura y el destino. Con su estilo preciso y erudito, Borges transforma la literatura en un juego intelectual que desafía nuestra percepción del mundo. Esta obra relata la vida cotidiana de un poeta junto a su burro en un pueblo andaluz, con un tono lírico y melancólico, una historia llena de poesía y melancolía. Marianela, Platero y yo, o La Colmena. ¿Reconoces esta obra? Platero y yo. Publicada en 1914 por el escritor español Juan Ramón Jiménez, Platero y yo es una obra poética en prosa que retrata la estrecha relación entre un poeta y su burro Platero en el pintoresco pueblo de Moguer, en Andalucía. A través de una serie de breves estampas llenas de lirismo, la narración transporta al lector a un mundo donde la sencillez de la vida cotidiana se convierte en poesía. El autor describe con delicadeza la belleza del paisaje andaluz, la inocencia de la infancia, la bondad de los seres humildes y la dureza de la vida rural. Platero, con su pelaje plateado y su carácter dócil y alegre, es más que un simple animal. Es un compañero de viajes, un confidente silencioso y un símbolo de la pureza y la sensibilidad. A través de sus encuentros con niños, campesinos y otros personajes del pueblo, la obra explora la fugacidad de la vida, la melancolía del paso del tiempo y la inevitable presencia de la muerte. Sin embargo, lejos de ser un relato triste, Platero y yo es una celebración de la naturaleza y de los pequeños momentos de felicidad. Con un estilo evocador y emotivo, Juan Ramón Jiménez transforma lo cotidiano en poesía, convirtiendo esta obra en un clásico imperecedero de la literatura española y universal. En los llanos venezolanos, una implacable terrateniente y un joven idealista se enfrentan en una lucha entre la civilización y la barbarie. Doña Bárbara, Los de Abajo, o La Vorágine. ¿Reconoces esta obra? Doña Bárbara. Publicada en 1929, esta obra de Rómulo Gallegos es una novela que representa el choque entre la civilización y la barbarie en la Venezuela rural. La historia sigue a Santos Luzardo, un joven abogado ilustrado que regresa a los llanos para recuperar sus tierras y enfrentarse a Doña Bárbara, una mujer astuta y despiadada que encarna la fuerza salvaje y la ley del más fuerte. A través de este enfrentamiento, la novela expone temas como la justicia, la corrupción y la transformación social, mostrando cómo el progreso choca con las viejas estructuras de poder. La evolución de los personajes, especialmente la lucha interna de Doña Bárbara entre su instinto y su pasado, añade profundidad a la trama. Con una prosa envolvente y un trasfondo político, Doña Bárbara se convirtió en un símbolo del realismo mágico y un referente imprescindible de la literatura hispanoamericana. En una sociedad dominada por un régimen totalitario, el gobierno lo ve todo, distorsiona la verdad y ejerce un control absoluto sobre cada aspecto de la vida. Un mundo feliz, 1984, o Fahrenheit 451. ¿Sabes de qué libro se trata? 1984. Publicada en 1949,
1984 de George Orwell. Es una de las novelas distópicas más influyentes de la literatura, una poderosa crítica al totalitarismo y la manipulación de la realidad. La historia sigue a Winston Smith, un ciudadano del superestado de Oceanía que trabaja en el Ministerio de la Verdad, donde modifica registros históricos para ajustarlos a la propaganda del partido. En una sociedad donde el gran hermano lo vigila todo, la policía del pensamiento reprime cualquier disidencia, y la neolengua limita la libertad de expresión. Su espíritu rebelde lo impulsa a desafiar el dominio total del partido y a experimentar un amor prohibido, pero su anhelo de libertad lo conduce a un desenlace inesperado. Con una visión sombría del futuro, Orwell advierte sobre los peligros de la vigilancia extrema, la censura y el poder absoluto. Considerada la primera novela de la historia, narra la vida y los amores de un príncipe en la refinada corte imperial japonesa. La historia de los 47 Ronin, Rashomon, o El cuento de Genji. ¿Sabes cuál es? El cuento de Genji. Escrita en el siglo XI por Murasaki Shikibu, El cuento de Genji es considerada la primera novela de la historia y una obra maestra de la literatura japonesa. La historia sigue la vida del príncipe Genji, un hombre inteligente y de excepcional belleza, quien mientras navega por las intrigas políticas y los amores prohibidos en la corte imperial de Heian. A través de una narración detallada y poética, la novela explora temas como el destino, la naturaleza efímera de la vida y las complejas relaciones humanas. Su estilo refinado y su profundidad psicológica la han convertido en un clásico atemporal. Obra hindú que narra de manera épica una guerra familiar que, además de proezas heroicas y legendarias, transmite profundas enseñanzas filosóficas. Mahabharata, Ramayana o Bhagavad Gita. ¿Sabes de qué libro se trata? Mahabharata. El Mahabharata es una de las epopeyas más importantes de la literatura india y mundial, con más de 100.000 versos que relatan el conflicto entre los Pandavas y los Kauravas, dos ramas de una misma familia que se disputan el trono de Hastinapura. Sin embargo, más que una simple historia de guerra, la obra es un compendio de enseñanzas filosóficas, morales y religiosas que abordan el Dharma, el karma y el destino humano. Dentro de su vasto contenido destaca el Bhagavad Gita, un diálogo entre Krishna y Arjuna en plena batalla, donde se reflexiona sobre la naturaleza del deber, la fe y la trascendencia. A través de relatos épicos, mitología y discursos espirituales, el Mahabharata no solo define el pensamiento hindú, sino que también ofrece una visión profunda sobre la lucha interna del ser humano entre el deber y el deseo, la justicia y la ambición. En medio del conflicto vasco, una monja estadounidense se ve envuelta en una lucha que cambiará su destino. ¿Puedes decir qué libro es? La furia de los ángeles, Las arenas del tiempo o El cielo se cae. Las arenas del tiempo. Escrita en 1996 por Sidney Sheldon, es una novela de suspenso y drama que entrelaza el destino de varios personajes en el contexto del conflicto vasco. La historia sigue a un grupo de guerrilleros de la ETA y a Megan, una monja estadounidense cuya vida da un giro inesperado cuando, tras presenciar un asesinato, se convierte en un objetivo en una lucha que no comprende. A medida que intenta sobrevivir, Megan se ve envuelta en un mundo de peligro, amor y traición, donde la lealtad se pone a prueba y nada es lo que parece. Con su estilo ágil y envolvente, Sheldon teje una trama llena de giros inesperados, explorando la naturaleza del conflicto, el sacrificio y la fuerza de la voluntad humana. Las arenas del tiempo es una historia de intriga y acción que mantiene al lector en vilo hasta la última página. Un grupo de jóvenes despierta sin recuerdos en un laberinto mortal donde cada salida es un enigma y cada error una sentencia. El corredor del laberinto, Los juegos del hambre o La quinta ola. ¿Has leído esta obra? El corredor del laberinto. Obra del 2009 de James Dashner. El corredor del laberinto es una novela juvenil de ciencia ficción que combina supervivencia, misterio y acción en un escenario lleno de incertidumbre. La historia sigue a Thomas, un joven que despierta sin recuerdos en un lugar llamado El Área, rodeado de otros chicos que, al igual que él, están atrapados en un gigantesco laberinto habitado por criaturas letales conocidas como laceradores.
A medida que los habitantes del área intentan encontrar una salida, descubren que forman parte de un experimento orquestado por una organización enigmática con propósitos desconocidos. Con un ritmo vertiginoso y giros inesperados, la novela mantiene al lector en tensión mientras los personajes enfrentan desafíos extremos, poniendo a prueba su ingenio, valentía y lealtad. El corredor del laberinto no solo es una historia de supervivencia, sino que también plantea interrogantes sobre la memoria, el control y la lucha por la libertad en un mundo gobernado por fuerzas invisibles. Una obra de poesía persa que reflexiona sobre el tiempo, el destino y la fugacidad de la vida. El Rubaiyat, Las mil y una noches, o El libro de los reyes. ¿Cuál crees que es este libro? El Rubaiyat. Escrito por Omar Khayyam en el siglo XI, el Rubaiyat es una colección de cuartetas que exploran temas filosóficos como la fugacidad de la vida, el placer y la inevitabilidad del destino. Con un tono meditativo y melancólico, sus versos invitan a disfrutar el presente mientras reflexionan sobre el sentido de la existencia y la muerte. Su estilo lírico y su profundidad temática han convertido esta obra en un referente de la poesía universal. La traducción al inglés de Edward Fitzgerald en el siglo XIX la popularizó en Occidente, destacando su belleza poética y su visión existencialista. El Rubaiyat sigue cautivando a lectores de todo el mundo con su llamado a vivir el momento y aceptar con serenidad los misterios del universo. Las reflexiones de un sabio chino sobre la moral, la política y la armonía social han guiado a generaciones. El arte de la guerra, Analectas, o Tao Te Ching. ¿Identificas esta obra? Analectas. Analectas es una recopilación de los pensamientos y enseñanzas de Confucio, compilada por sus discípulos tras su muerte en el siglo VI a.C. La obra, presentada en forma de diálogos y aforismos, abarca temas fundamentales como la ética, el deber, la educación y la organización del Estado, promoviendo valores esenciales como la rectitud, la piedad filial y la justicia. Más que un simple texto filosófico, ha sido una guía moral y política que ha influido profundamente en la cultura china y en la formación del pensamiento confuciano. Su impacto se ha extendido a lo largo de los siglos, moldeando la sociedad, la educación y el gobierno en China y otros países de Asia Oriental. A través de sus enseñanzas, Confucio sentó las bases de una filosofía que sigue vigente, ofreciendo reflexiones atemporales sobre la armonía social y el desarrollo personal. Un joven africano se debate entre sus raíces y el impacto de la modernidad en su identidad. ¿Cuál crees que es este libro? El camino hambriento, Huesos de ébano, o Medio sol amarillo. El camino hambriento. En El camino hambriento, Ben Okri nos sumerge en un mundo donde lo real y lo fantástico se mezclan sin límites. Azaro, un niño espíritu, vaga entre la vida y la muerte en una África en constante cambio. Desde su perspectiva vemos la lucha entre la tradición y el progreso, la pobreza y la esperanza, mientras fuerzas invisibles intentan arrastrarlo de vuelta al mundo de los espíritus. Con una narrativa llena de simbolismo y una prosa hipnótica, el autor crea un relato que no solo cuenta una historia, sino que transporta al lector a un universo donde la política, la mitología y la vida cotidiana se entrelazan. El camino hambriento es un viaje sensorial y filosófico que desafía nuestra percepción de la realidad y deja una huella profunda en quien se atreve a recorrerlo. En esta historia, un grupo de peregrinos comparte relatos fascinantes mientras viajan por la Inglaterra medieval. ¿Identificas esta obra? La Divina Comedia, El paraíso perdido, o Los cuentos de Canterbury. Los cuentos de Canterbury, escritos por Geoffrey Chaucer en el siglo XVI, presentan un colorido mosaico de la sociedad medieval inglesa a través de las historias de un grupo de peregrinos que viajan al santuario de Santo Tomás Becket. Desde nobles caballeros hasta astutas posaderas, cada personaje aporta su propia voz y perspectiva, narrando relatos que van de lo cómico a lo moralizante. Con un estilo dinámico y variado, Chaucer teje una obra que no solo entretiene, sino que también ofrece una visión profunda de las costumbres, creencias y contradicciones de su tiempo. Los cuentos de Canterbury se han convertido en un pilar de la literatura en lengua inglesa, destacando por su riqueza narrativa y su capacidad para capturar la esencia de una época con ingenio, crítica y humanidad.
Un joven gaucho se debate entre la vida en la pampa y los valores de la civilización en un relato esencial de la identidad argentina. Don Segundo Sombra, Martín Fierro o El Matadero. ¿Logras reconocerlo? Martín Fierro. Martín Fierro, publicado en 2 partes. 1872 y 1879 por José Hernández. Es el poema épico que define la identidad del gaucho y la literatura argentina. La obra narra la vida de Fierro, un hombre del campo reclutado a la fuerza por el ejército, quien tras sufrir injusticias se convierte en un fugitivo errante en la pampa. A través de su viaje, el poema denuncia la opresión estatal y exalta la valentía y el espíritu libre del gaucho. Con un estilo que combina lo lírico y lo narrativo, Martín Fierro es más que una historia de resistencia. Es una reflexión sobre la justicia, la lealtad y la lucha por la libertad. Su lenguaje vibrante y su riqueza cultural lo han convertido en un símbolo del folclore argentino y una obra fundamental de la literatura hispanoamericana. Un lujoso tren, un asesinato imposible y un detective belga decidido a desentrañar la verdad. ¿Identificas esta obra? Lo imposible, El sabueso de los Baskerville o Asesinato en el Orient Express. Asesinato en el Orient Express. El lujoso Orient Express avanza entre la nieve cuando, de repente, el crimen altera la calma. Un pasajero ha sido asesinado en su compartimento. A bordo, entre el humo de los cigarrillos y las miradas furtivas, el célebre detective Hércules Poirot se enfrenta a un enigma donde todos parecen sospechosos. Cada testimonio revela una nueva pieza del rompecabezas, pero nada es lo que parece. Publicado en 1934, este clásico de Agatha Christie es un juego de ingenio donde la verdad se esconde entre pistas contradictorias y silencios calculados. Con una atmósfera claustrofóbica y un desenlace tan inesperado como brillante, Asesinato en el Orient Express no es solo una historia de misterio, sino una lección magistral sobre la justicia y la venganza. Las vivencias de un niño en una plantación de café revelan un mundo de inocencia y adversidad. ¿Sabes qué novela es? El pagador de promesas, Mi planta de naranja lima o Don Casmurro. Mi planta de naranja lima. En la dura realidad de un barrio pobre de Brasil, un niño de imaginación desbordante encuentra refugio en su inseparable amigo, un árbol de naranja lima. En su mundo de juegos y sueños, la fantasía es un escape de la pobreza y el maltrato. Pero la vida pronto le enseñará que el dolor y la ternura pueden entrelazarse. Publicada en 1968, esta inolvidable novela de José Mauro de Vasconcelos combina autobiografía y ficción en un relato conmovedor sobre la infancia, la soledad y el anhelo de amor. Con una narrativa íntima y sensible, Mi planta de naranja lima captura la inocencia y la dureza de crecer demasiado rápido, dejando una huella imborrable en el corazón de quienes la leen. Hemos llegado al final de este desafío. Cuéntanos en los comentarios cuántas preguntas acertaste. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. ¿Quieres seguir poniendo a prueba tu conocimiento? Elige uno de estos 2 videos. Nos vemos en el próximo reto en Desafíate.